Cuando la vida te golpea, ¿cómo te mantienes firme? La vida no pregunta si estás listo. Simplemente llega, y cuando lo hace a veces golpea con fuerza. Momentos inesperados, pérdidas, traiciones, fracasos, silencios, y en medio del caos, surge esa pregunta que a todos nos atraviesa el alma. ¿Cómo sigo adelante? Algunos buscan refugio en frases motivacionales, en libros de autoayuda, en consejos psicológicos, y sí, todo eso puede servir, por un tiempo, pero hay algo que va más allá de lo mental, más allá de lo emocional. Algo que no solo te sostiene, sino que te transforma desde lo más profundo. Ese algo es la fe en Dios. No hablo de una fe superficial, no hablo de solo asistir a un templo o leer un versículo de vez en cuando, hablo de una convicción que moldea tu mente, cambia tus decisiones y redefine cómo enfrentas la vida. Porque cuando el mundo se sacude, cuando todo se vuelve oscuro, cuando sientes que no puedes más, la fe se convierte en una roca firme donde puedes pararte, y no caer. Y aquí es donde comienza este viaje. Hoy vas a descubrir cómo esa fe, viva, real, poderosa, puede darte una mente fuerte, firme e invencible ante cualquier tormenta. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de enfrentar la vida. Capítulo 1. La fe en Dios como cimiento de una mente inquebrantable. Todos, sin excepción, enfrentamos batallas. Puede ser fuerte físicamente, tener títulos, influencia o riqueza, pero tarde o temprano, la vida te lanza una tormenta que te supera. Es ahí donde muchos se quiebran, no por falta de recursos, sino porque su fortaleza mental está edificada sobre terreno inestable. Jesús lo explicó con claridad en Mateo capítulo 7, dijo que hay dos tipos de personas, las que construyen sobre roca y las que construyen sobre arena. La roca representa su palabra, su verdad, su promesa, y cuando llegan los vientos, la lluvia y los golpes de la vida, la casa que está sobre la roca permanece firme. Pero la que está sobre arena, se desmorona. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto? Jesús no prometió una vida sin tormentas, Él fue claro, las tormentas vendrán, la diferencia no está en si llueve o no, sino en donde está construido tu fundamento. Entonces, aquí va la primera gran verdad de este viaje, la fe no evita las tormentas. La fe te hace resistirlas, y cuando tu mente se apoya en Dios, no importa cuánto tiemble el suelo bajo tus pies, tú permanecerás en pie. En el siguiente capítulo, descubrirás por qué tener fe no solo cambia tu espíritu, sino también tu forma de pensar. Prepárate para renovar tu mente y abrazar una mentalidad de victoria. Capítulo 2. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchos se estancan. No es que no crean en Dios, es que siguen pensando como derrotados, viven orando, leyendo la Biblia, buscando respuestas, pero su mente sigue atrapada en él. ¿Y si no puedo? ¿Y si esto sale mal? ¿Y si Dios no me escucha esta vez? La fe no es una emoción momentánea. Es una forma de pensar. Una mente renovada que no vive desde el miedo, sino desde la certeza. Romanos 12 nos lanza un desafío poderoso: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta? La transformación empieza en la mente. Porque si tu forma de pensar no cambia, aunque Dios abra el mar frente a ti, tú seguirás actuando como si estuvieras encadenado. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en el desierto? Dios los liberó, les dio maná, les mostró milagros, pero cuando llegó una nueva prueba, quisieron volver a Egipto. ¿Por qué? Porque eran libres en el cuerpo, pero seguían siendo esclavos en la mente. Y esa es una de las mayores trampas para quienes dicen tener fe. En la próxima parte, verás cómo romper con esa mentalidad de esclavitud y abrazar la victoria que ya te pertenece. Capítulo 3. Rompe la mentalidad de esclavitud. Dios te llamó a conquistar. El pueblo de Israel fue testigo de cosas que tú y yo solo hemos leído. Vieron el mar abrirse, la provisión caer del cielo y la presencia de Dios ir delante de ellos como nube y fuego.
fue algo glorioso. Pero cuando llegaron los gigantes, cuando los desafíos se levantaron, comenzaron a dudar. Decían, mejor volvamos a Egipto, allá al menos teníamos comida. ¡Qué ironía! Preferían la esclavitud conocida, antes que la libertad con fe. Y así viven muchos hoy. Dios ya los ha sacado de situaciones difíciles, los ha sostenido, ha respondido oraciones, ha hecho milagros, pero cuando enfrentan una nueva prueba, la mente retrocede, vuelven al no puedo, al esto es demasiado, al voy a fracasar. Porque su mentalidad no ha sido renovada. Siguen pensando como esclavos, cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. ¿Quieres ser fuerte mentalmente? Tienes que romper ese ciclo, deja de pensar como alguien derrotado, empieza a verte como Dios te ve, como hijo, como guerrera, o como conquistador. En el siguiente capítulo, verás cómo renovar tu mente por completo y empezar a caminar como alguien que ya ha vencido, porque el que camina con Dios, no camina en derrota. Capítulo 4. Renueva tu mente, camina como vencedor. ¿Sabes cuál es el verdadero poder de la fe? No solo que te conecta con Dios, sino que cambia tu manera de pensar. Ya no caminas preguntándote, ¿y si no funciona? ¿Y si me falla? ¿Y si Dios no aparece esta vez? Esa no es una mente de fe, esa es una mente prisionera del miedo. David, antes de enfrentar a Goliat, no dijo, ojalá Dios me ayude. Él declaró con certeza, Jehová me libró del león y del oso, y me librará también de este filisteo. ¿Ves la diferencia? David no caminó hacia la batalla con dudas, sino con una fe que ya había sido probada. Él no esperaba si Dios lo iba a respaldar, él ya sabía que Dios estaba con él. Y esa es la mentalidad que Dios quiere despertar en ti, una mente que no duda, que no retrocede, que se levanta con la confianza firme de que no camina sola. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia, empiezas a pensar diferente, a hablar diferente, a caminar diferente. Porque ya no actúas como quien espera un milagro, sino como quien sabe que Dios ya está obrando. Pero hay algo que aún debes vencer para tener una mente fuerte, algo que ha paralizado a millones de personas en el mundo. El miedo. Y eso es lo que vamos a enfrentar juntos, en el próximo capítulo. Capítulo 5. El miedo, el enemigo invisible de tu mente. El miedo no siempre grita, a veces susurra. Te dice, no puedes. No eres suficiente. ¿Y si sale mal? ¿Y si esta vez Dios no te ayuda? Y sin darte cuenta, ese susurro se convierte en cadena, te detiene, te paraliza, te roba oportunidades, te aleja del propósito que Dios ya escribió para ti. Pero escucha esto bien, el miedo no viene de Dios, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. En 2 Timoteo 1:7 está claro. Eso significa que cada vez que el miedo te domina, estás creyendo una mentira, porque si Dios está contigo, ninguna tormenta tiene poder real sobre ti. ¿Quieres vencer el miedo? No se trata de sentirte valiente todo el tiempo, se trata de a quien miras cuando el miedo llega. Pedro caminó sobre el agua mientras tuvo su mirada en Jesús, pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo pasa contigo. Y eso es lo que vas a descubrir en el siguiente capítulo, cómo mantener tu mirada en Dios y caminar sobre cualquier tormenta, sin importar cuán fuerte sople el viento. Capítulo 6. Vence el miedo, fija tu mirada en Dios. El miedo no se va solo. Se desvanece cuando decides en quién confiar. Mira a Pedro, Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre el agua, un ser humano, caminando sobre las olas. ¿Por qué? Porque su mirada estaba fija en Jesús. Pero en cuanto apartó sus ojos y los puso en la tormenta, el milagro se detuvo, el miedo lo hundió. ¿Te das cuenta? El problema no era la tormenta, el problema era su enfoque. Y lo mismo ocurre contigo. No se trata de vivir sin problemas, sino de elegir a quien miras cuando los problemas llegan. Cuando enfocas tu mente en los obstáculos, el miedo crece, pero cuando fijas tus ojos en Dios, el miedo retrocede,
porque la fe en Dios expulsa el temor. Así que si hoy el miedo toca tu puerta, haz lo que Pedro olvidó, sigue mirando a Jesús. Y si te estás hundiendo, no te preocupes, Él sigue extendiendo la mano. Ahora vamos más profundo, porque hay algo más destructivo que el miedo, la ansiedad que consume el alma. En el siguiente capítulo descubrirás cómo la fe convierte la ansiedad en una paz que no se puede explicar. Capítulo 7. La fe transforma la ansiedad en paz. ¿Has sentido esa presión en el pecho, esa inquietud que no se va, aunque todo parezca estar bien afuera? Eso es la ansiedad, y es más común de lo que imaginas, pero aquí está la verdad que muchos ignoran. La ansiedad no se vence ignorándola, se vence con fe. La ansiedad nace cuando tu mente se enfoca en el problema más que en la presencia de Dios, cuando miras al futuro con miedo, en lugar de recordar el pasado lleno de fidelidad divina. Filipenses 4 lo dice con autoridad. ¿Lo ves? La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Imagina esto, si supieras con absoluta certeza que Dios ya resolvió eso que hoy te preocupa, ¿seguirías ansioso? Claro que no, porque la ansiedad se va cuando la fe se levanta. En el siguiente capítulo, vamos a ver cómo entrenar tu mente para que, cuando la ansiedad toque tu puerta, sea la fe quien responda. Capítulo 8. Que la fe abra la puerta cuando la ansiedad toque. La ansiedad no se elimina con fuerza de voluntad, se combate con una mente renovada por la palabra, y eso no sucede una sola vez. Es una disciplina diaria. Un entrenamiento del alma. Cada vez que la ansiedad toque a tu puerta, que la fe sea quien abra. David lo entendía. Por eso, en los Salmos, se hablaba a sí mismo. Eso es lo que tú también debes hacer. Cuando el miedo grite, no vas a poder, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad diga, no hay salida, di, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla con fe. Declara lo que Dios dice de ti. Reprograma tu mente con la verdad eterna. Porque cada pensamiento que permites, construye una fortaleza en tu interior. Y si esas fortalezas están basadas en la palabra, la ansiedad no podrá gobernarte. Quizá no se vaya en un día, tal vez tengas que pelear esta batalla más de una vez, pero cada vez que decidas confiar, la ansiedad perderá poder sobre ti. Y poco a poco, lo que antes te derrumbaba, ya no tendrá fuerza contra tu paz. Pero hay algo más profundo que Dios quiere trabajar en ti, la resiliencia, esa fuerza espiritual que te levanta cuando todo parece perdido. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Capítulo 9. La fe te da resiliencia cuando todo parece perdido. La vida no es un camino recto ni fácil, no importa cuánto ores o creas, en algún momento, la prueba llegará, y será dura. Pero aquí está la diferencia que marca todo, la persona sin fe se rinde, la persona con fe, sigue adelante. Mira la historia de José, Dios le dio un sueño, un propósito grandioso, pero antes de verlo cumplido, enfrentó el rechazo, la traición y el encierro, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente y encarcelado. Si alguien tenía razones para perder la fe, era él, pero José no permitió que la amargura lo venciera, no se quedó atrapado en la queja ni el desaliento, siguió confiando en Dios con todo su corazón. Y al final, Dios lo levantó, lo colocó en un lugar de honra y cumplimiento, su sueño se hizo realidad. Entonces te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando la vida te golpea, te desmoronas o te levantas con más fuerza? La resiliencia no es negar la dificultad, sino encontrar en medio de ella la oportunidad para crecer. En el próximo capítulo descubrirás cómo ver las pruebas como el gimnasio que fortalece tu fe. Capítulo 10. Las pruebas, el gimnasio donde se fortalece la fe. ¿Te has preguntado por qué enfrentamos pruebas? No es para destruirte, sino para formarte, para moldearte en la persona que Dios quiere que seas. Santiago 1 nos reta con una verdad profunda. Cada obstáculo, cada dificultad, es un gimnasio espiritual, un lugar donde tu fe se ejercita y crece.
Como un atleta que no se hace fuerte sin entrenamiento, tu espíritu no se fortalece sin desafíos. La realidad es que muchos quieren fe sin esfuerzo, fortaleza sin lucha, pero la fe verdadera se construye en la perseverancia, en seguir confiando cuando todo dentro de ti dice que te rindas. Por eso, la próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque cada prueba es una semilla para una bendición futura. En el próximo capítulo te mostraré cómo usar la fe para tomar mejores decisiones, sin dejarte arrastrar por emociones pasajeras. La fe te ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarte llevar por las emociones. Capítulo 11. La fe te ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarte llevar por las emociones. Muchas personas viven reaccionando en lugar de actuar con propósito, se dejan llevar por lo que sienten en el momento y luego se arrepienten. Tomar decisiones basadas en miedo, enojo o presión puede llevarte por caminos que no son los que Dios tiene para ti. Pero cuando caminas por fe, aprendes a decidir con claridad y sabiduría. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7. No se trata de ignorar tus emociones, sino de no permitir que ellas controlen tus decisiones. Moisés, David y otros personajes bíblicos tuvieron miedo o inseguridad, pero no permitieron que esas emociones dominaran su fe. Cuando tienes fe, antes de decidir, te preguntas, ¿estoy actuando por miedo o confianza en Dios? ¿Estoy tomando el camino correcto o el más fácil? Cuando filtras tus decisiones a través de la fe, tu vida cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a moverte con propósito y paz. En el próximo capítulo, hablaremos sobre la paciencia que la fe te enseña, y cómo confiar en el tiempo perfecto de Dios. Capítulo 12. La fe te da paciencia y confianza en el tiempo de Dios. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, soluciones fáciles. Pero la fe no funciona con prisas. La fe requiere paciencia, esa confianza firme en que Dios sabe lo que hace, aunque tú no veas el cuadro completo. Eclesiastés 3 nos recuerda. No es cuando tú quieres, es cuando Dios dispone. Abraham es un ejemplo claro. Dios le prometió ser padre de una gran nación, pero tuvo que esperar 25 años para ver esa promesa cumplida. En la era digital, esperar tanto puede parecer imposible, pero Abraham nos enseña que la paciencia es parte vital de la fe. Cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, dejas la ansiedad y la desesperación atrás. No tomas atajos, no te rindes. En el próximo capítulo, veremos cómo esta paciencia fortalece tu vida y te protege de decisiones precipitadas. Capítulo 13. La paciencia fortalece tu vida y te protege de decisiones precipitadas. Muchas veces, la impaciencia nos lleva a tomar caminos que no son los mejores, nos desesperamos cuando las cosas no suceden rápido, y eso nos hace actuar sin discernimiento. Saúl es un ejemplo de lo que sucede cuando no se espera en Dios. Dios le dijo que esperara a Samuel antes de ofrecer un sacrificio, pero él se impacientó y lo hizo por su cuenta. Esa desobediencia le costó su reinado. La fe verdadera no solo confía en Dios, sino que también respeta su tiempo y su proceso. Isaías 40 nos dice: esperar en Dios no significa quedarte parado, sino avanzar con confianza, sabiendo que Él está obrando. Cuando aprendes a esperar con fe, no pierdes la paz, no tomas atajos, y tu vida comienza a florecer. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Capítulo 14. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Muchas personas viven atrapadas en la búsqueda constante de aprobación. Se preocupan demasiado por lo que otros piensan de ellos, y eso les roba paz y libertad. Pero cuando tu identidad está en Dios, nada de eso tiene poder sobre ti. La fe te hace entender quién eres realmente, un hijo amado de Dios, creado con un propósito único y divino. Gálatas 1 nos recuerda. Pablo tenía claro que no se puede vivir para agradar a todos y seguir fiel a Dios al mismo tiempo.
La verdad es que siempre habrá críticas, opiniones y juicios. Pero solo importa lo que Dios dice de ti. Jesús sabía quién era, y esa seguridad lo mantuvo firme frente a la oposición y las dificultades. Cuando tienes una identidad firme en Dios, ya no te dejas definir por la opinión ajena. En el próximo capítulo veremos cómo esta fe te fortalece para vivir con propósito y valentía. Capítulo 15. La fe te fortalece para vivir con propósito y valentía. Cuando sabes quién eres en Dios, vives con una confianza inquebrantable, sabes que no estás solo, que tienes un propósito claro y un llamado divino. Esto te da valor para enfrentar cualquier desafío, sin miedo a la crítica ni al rechazo. Jesús es el ejemplo perfecto. A pesar de la oposición, caminó firme en su misión, no buscó aprobación humana, porque su identidad estaba en el Padre. Tú también puedes vivir así. Con la fe como tu escudo, y la verdad de Dios como tu armadura. Esto te permitirá avanzar con valentía, superar obstáculos, y cumplir el plan que Dios tiene para ti. Pero para vivir con esta valentía, es necesario mantener la fe viva cada día, alimentándola con la palabra y la oración. En el próximo capítulo exploraremos cómo cultivar esa fe día a día para mantenernos firmes. Capítulo 16. Cómo cultivar la fe día a día para mantenerte firme. La fe no es algo que se construye una sola vez y se mantiene sola. Es una semilla que debes regar todos los días con acciones concretas, la oración, la lectura de la palabra y la confianza constante en Dios. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu relación con Él, para renovar tu mente y alimentar tu espíritu. Cuando enfrentes dudas o debilidades, no te rindas. Recuerda que la fe crece en la perseverancia. La Biblia dice en Hebreos 11:1. Esto significa confiar en lo invisible, mantener la esperanza aunque no veas resultados inmediatos. Por eso, cada día, elige alimentar tu fe. Ora sin cesar, estudia la palabra y rodéate de personas que te inspiren a crecer espiritualmente. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo la fe puede transformar tu vida en todas las áreas. Capítulo 17. La fe que transforma tu vida en todas las áreas. La fe no solo afecta tu espiritualidad, sino cada aspecto de tu vida. Desde tus relaciones, tu salud, hasta tus metas y sueños. Cuando caminas con fe, tu perspectiva cambia. Dejas de ver obstáculos y empiezas a ver oportunidades, confías en que Dios te guía en cada paso. La fe te da fuerza para perdonar, para amar más allá del dolor y para seguir adelante cuando todo parece difícil. No importa lo que estés enfrentando, la fe puede renovar tu mente y tu corazón y llevarte a lugares que nunca imaginaste. En el próximo capítulo, exploraremos testimonios y ejemplos reales de personas cuyas vidas fueron transformadas por la fe. Capítulo 18. Testimonios de fe que inspiran. La fe no es solo teoría, es vida en acción. A lo largo de la historia, millones han experimentado su poder transformador. Como Ana, quien enfrentó años de infertilidad, pero nunca dejó de creer en la promesa de Dios. Su fe fue recompensada con la alegría de ser madre. O Marcos, que perdió todo en una crisis financiera, pero confió en Dios y con paciencia y esfuerzo reconstruyó su vida, más fuerte y más sabio que antes. Estos testimonios nos recuerdan que la fe auténtica no falla, cuando todo parece perdido, la fe es la luz que guía el camino. Ahora que has visto el poder de la fe en acción, te daré una conclusión poderosa y una invitación especial para seguir creciendo en esta vida de fe. Conclusión y llamado a la acción. Hemos recorrido un camino poderoso juntos, descubriendo cómo la fe en Dios puede fortalecer tu mente, transformar tu corazón y renovar tu vida. La fe no es solo un sentimiento pasajero, es la fuerza invencible que te levanta en medio de la tormenta, la luz que nunca se apaga y el fundamento firme sobre el que puedes construir tu vida. Ahora es tu turno. Decide hoy caminar con fe, con valentía, con esperanza. No importa lo que hayas enfrentado o lo que venga, Dios está contigo, y su poder te sostiene.
Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas a este canal, donde seguiremos compartiendo palabras de fe, esperanza y transformación. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido, y acompáñanos en este viaje de crecimiento espiritual y mental. Recuerda, con fe, no hay obstáculo que no puedas superar. Con fe, eres invencible. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.